En el fascinante mundo del trading, cada movimiento en los mercados financieros cuenta una historia. Pero, ¿cómo comenzó todo? Hoy te invitamos a un viaje a través del tiempo para explorar los orígenes del trading y su evolución hasta el día de hoy. Desde los mercados de commodities en el Antiguo Egipto hasta la creación de la Bolsa de Ámsterdam en el siglo XVII, el trading ha sido una fuerza impulsora en la economía global. Pero fue con la revolución tecnológica que el trading alcanzó nuevas alturas y se abrió a una audiencia más amplia. Antes de comenzar nuestro emocionante viaje a través del mundo del trading, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio de nuestra serie. Prepárate para aprender y crecer como trader junto a nuestra comunidad. Con el advenimiento de Internet a finales del siglo XX, el mundo del trading experimentó una transformación sin precedentes. Las plataformas de trading en línea democratizaron el acceso a los mercados financieros, permitiendo que inversores de todos los niveles participaran en esta emocionante actividad. Ahora, cualquier persona con una conexión a Internet y una pasión por los mercados puede convertirse en trader. Las plataformas de trading en línea se convirtieron en la herramienta fundamental para los inversores minoristas, brindando acceso a una amplia gama de activos financieros, desde acciones y divisas hasta criptomonedas. Pero, ¿cómo han evolucionado estas plataformas a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades cambiantes de los traders? Desde las primeras versiones basadas en texto hasta las modernas aplicaciones móviles y plataformas basadas en la web, las herramientas de trading han recorrido un largo camino. La transición de las operaciones telefónicas a las plataformas en línea marcó un hito en la historia del trading, brindando una mayor eficiencia y velocidad en la ejecución de las operaciones. Hoy en día, la interfaz de usuario y la experiencia del usuario son elementos clave en el diseño de plataformas de trading. Las innovaciones tecnológicas han mejorado la accesibilidad y la usabilidad, permitiendo a los traders realizar análisis en tiempo real y ejecutar operaciones con solo unos pocos clics. Plataformas como MetaTrader 4, MT4, se destacan por su interfaz intuitiva, herramientas de análisis avanzadas y ejecución rápida de órdenes. MT4 es una de las plataformas de trading más populares y ampliamente utilizadas en la industria, ofreciendo una amplia gama de funciones que satisfacen las necesidades de traders novatos y experimentados por igual. Con su acceso a gráficos en tiempo real, indicadores técnicos personalizados y la capacidad de ejecutar órdenes con solo unos pocos clics, MT4 ha demostrado ser una opción confiable para traders de todo el mundo. Pero el trading va más allá de las plataformas y las herramientas. En la era de la información, las redes sociales y las comunidades en línea juegan un papel fundamental en la formación de tendencias de mercado y la difusión de conocimientos entre los traders. Desde los grupos de Discord o Telegram, las redes sociales han creado un espacio donde los traders pueden compartir estrategias, análisis y opiniones. La rápida difusión de información puede influir en los precios de los activos y crear oportunidades de trading. Casos como el famoso efecto Elon Musk ilustran cómo un simple tweet puede desencadenar movimientos significativos en los mercados financieros. En numerosas ocasiones, los comentarios del CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, en Twitter han provocado cambios bruscos en el precio de las acciones de varias empresas, desde grandes fabricantes de automóviles hasta criptomonedas como Bitcoin y Dogecoin. El impacto de las redes sociales en los mercados no se limita solo a las palabras de figuras prominentes. Fondos como Reddit han sido escenario de movimientos de precios inesperados, como el frenesí de compra de acciones de GameStop impulsado por usuarios de la comunidad Wall Street Bets. Estos ejemplos ilustran la importancia de estar al tanto de las tendencias en las redes sociales y la capacidad de reaccionar rápidamente ante eventos inesperados. Para los traders, comprender cómo las redes sociales pueden influir en los mercados y desarrollar estrategias para aprovechar estas tendencias puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading. ¿Estás disfrutando de este viaje por el mundo del trading? No olvides dejar tu comentario debajo y compartir tus experiencias o preguntas con nosotros. La interacción con nuestra comunidad es fundamental para enriquecer el aprendizaje y construir relaciones duraderas. Esperamos escuchar tus pensamientos. Mientras exploramos las estrategias de trading avanzadas, es crucial comprender cómo estas herramientas pueden ser utilizadas de manera efectiva en el mercado financiero actual. Una de las tendencias más destacadas en los últimos años ha sido el auge del trading algorítmico. El trading algorítmico, también conocido como trading cuantitativo,
implica el uso de algoritmos matemáticos y modelos estadísticos para tomar decisiones de inversión. Estos algoritmos pueden analizar grandes cantidades de datos a una velocidad increíblemente rápida, identificando patrones y oportunidades comerciales que podrían pasar desapercibidos para un trader humano. Ejemplos como el flash crash de 2010, donde el Dow Jones Industrial Average cayó casi 1000 puntos en cuestión de minutos, ilustran tanto el potencial como los riesgos asociados con el trading algorítmico. Aunque estas estrategias pueden generar grandes ganancias en momentos de estabilidad del mercado, también pueden amplificar la volatilidad y provocar movimientos abruptos en los precios. Para los traders interesados en explorar el trading algorítmico, es fundamental comprender los principios subyacentes de la programación y la estadística, así como tener acceso a datos de alta calidad y plataformas de ejecución rápida. Además, es importante recordar que el trading algorítmico no es una estrategia sin riesgos y requiere una supervisión continua para evitar pérdidas significativas. Además del trading algorítmico, otra estrategia popular entre los traders avanzados es el scalping. El scalping se basa en la idea de aprovechar pequeños movimientos de precios en el mercado, realizando múltiples operaciones en un corto periodo de tiempo. Los scalpers suelen operar en marcos temporales muy cortos, como gráficos de 1 o 5 minutos, buscando capturar pequeñas ganancias en cada operación. Para tener éxito en el scalping, los traders deben ser rápidos y ágiles, con una excelente capacidad de ejecución y gestión del riesgo. Si estás interesado en explorar el scalping, es importante practicar en una cuenta de demostración antes de arriesgar tu capital real. Además, es fundamental tener una comprensión sólida de los costos de transacción, como el spread y las comisiones, ya que pueden afectar significativamente la rentabilidad de tus operaciones de scalping. Ahora, pasemos a un aspecto fundamental del trading, la comparación entre el análisis fundamental y el análisis técnico. Estos enfoques ofrecen perspectivas diferentes sobre cómo evaluar y tomar decisiones en los mercados financieros. El análisis fundamental se basa en examinar los fundamentos económicos y financieros de una empresa o un activo para determinar su valor intrínseco. Esto implica estudiar los estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo, así como evaluar factores macroeconómicos y sectoriales que podrían afectar su desempeño. Los inversores fundamentales buscan identificar activos que estén subvalorados o sobrevalorados en relación con su valor real, con la esperanza de obtener ganancias a largo plazo a medida que el mercado ajusta su precio. Eventos como informes de ganancias trimestrales, cambios en las tasas de interés o políticas gubernamentales pueden tener un impacto significativo en el análisis fundamental y en las decisiones de inversión. Por otro lado, el análisis técnico se basa en la idea de que toda la información relevante sobre un activo ya está reflejada en su precio de mercado. En lugar de estudiar los fundamentos subyacentes, los analistas técnicos se centran en analizar los movimientos de precios pasados y el volumen de negociación para predecir futuros movimientos del mercado. Esto implica el uso de gráficos y herramientas técnicas como medias móviles, indicadores de momentum y patrones de precios para identificar tendencias y puntos de entrada y salida. Los analistas técnicos creen que los precios tienden a moverse en patrones repetitivos y que estos patrones pueden ser utilizados para tomar decisiones de inversión. Estrategias como el seguimiento de tendencias, el análisis de soportes y resistencias y la identificación de patrones gráficos son fundamentales en el arsenal de un analista técnico. Uno de los aspectos menos discutidos pero más críticos del trading es el aspecto emocional, conocido como psicotrading. En el mundo de la inversión, las emociones pueden ser tanto tu mejor aliado como tu peor enemigo. Las emociones como el miedo, la avaricia y la esperanza pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones irracionales, lo que puede resultar en pérdidas significativas en nuestras operaciones. El miedo a perder dinero puede llevar a los traders a cerrar posiciones demasiado pronto, perdiendo la oportunidad de obtener ganancias adicionales. Por otro lado, la avaricia puede ser que los traders asuman demasiado riesgo en busca de mayores retornos, exponiéndose a pérdidas catastróficas. Para evitar caer en estas trampas emocionales, es crucial desarrollar una mentalidad de trading disciplinada y mantenerse fiel a un plan de trading bien definido. Esto incluye establecer objetivos claros, gestionar el riesgo de manera efectiva y aceptar que las pérdidas son parte del proceso. Además, es útil realizar un análisis regular de tus propias emociones y comportamientos de trading.
Identificar patrones y desencadenantes emocionales te ayudará a tomar decisiones más conscientes y evitar caer en las mismas trampas una y otra vez. En conclusión, el mundo del trading es fascinante y lleno de oportunidades, pero también está lleno de desafíos y riesgos. Desde sus humildes comienzos en los mercados antiguos hasta la era moderna de la tecnología y la información, el trading ha evolucionado de manera significativa. Al comprender la evolución del trading a lo largo del tiempo, así como las estrategias y los desafíos asociados con él, estarás mejor preparado para enfrentar los mercados financieros y alcanzar tus metas de inversión. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido. Si te ha gustado el contenido y crees que puede ser útil para otros traders aspirantes, comparte este video en tus redes sociales y con tus amigos. Juntos podemos hacer crecer nuestra comunidad y ayudar a más personas a alcanzar sus metas financieras. Hasta la próxima aventura.